Bien, Víctor, bienvenido. Gracias, gracias. Preséntate, cuéntanos un poco de ti. Claro, bueno, soy Víctor Arce, yo tengo 14 años de experiencia y en los últimos 7 años me especialicé, digamos, en la industria hotelera. Empecé a entrar a una cadena hotelera muy grande. Yo tengo, digamos, en mi background el tema del marketing digital. Ese es digamos, el hilo de todo lo que yo he hecho. En mi empleo anterior, que te decía en la cadena hotelera, pues a mí me tocaba liderar muchísimos procesos de reclutamiento. Yo creo que hice, no sé, alrededor de 100 procesos durante mi tiempo en la empresa. Y nunca, bueno, por lo menos yo nunca fui parte de esto, entonces no lo conocía, entonces fue como entrar a, no sé, aguas nuevas y turbias que no, no conocía y no entendía, y creo que esa fue la parte compleja del proceso, empezar desde cero, empezar sin saber cómo atacar el problema, Mm, que además me considero una persona que me gusta resolver problemas, pero fue como uno que no lograba entender. Había intentado algunas cosas, creo que lo primero, pues ya sabes, lo que ves en internet. eh, Uno de los temas, diría, más complejos de todo esto es el famoso ATS, o el hecho de que muchas empresas hoy en día están utilizando la inteligencia artificial para llevar a cabo sus procesos de reclutamiento. Y creo que eso fue lo primero, entender estos famosos, como decía, los ATS, y cómo tú los podías, digamos, atacar, cómo tú puedes adaptarte y sobre todo adaptar tu CV. Entonces, ya había hecho ese esfuerzo, ya había hecho un trabajo del CV, había hecho un sí. esfuerzo en LinkedIn también para tratar de posicionarme, pero definitivamente como que no entendía, no hallaba el hilo, digamos, llamemos del hilo conductor de ese proceso. Creo que una de las dudas que me surgían era en cuanto a la industria, ¿no? Si debía postular a roles únicamente de hoteles, porque bueno, ya tenía la mitad de mi trayectoria enfocada en hoteles, o si debía regresar, porque yo empecé en agencias, empecé en medios, entonces como que era un tema multiindustria, pero lo que Sí. sí me fui dando cuenta en el proceso es que los roles fuera de hoteles eran los que menos avanzaban, los que de hecho no tuve entrevistas de ese tipo de industrias, o al menos en ese primer momento. Y los que sí llegaba a avanzar en los procesos eran en temas de hoteles, ¿no? Entonces ahí creo que es, digamos, donde estaba el tema. Al final yo teniendo este background de marketing digital, pensar que podía aspirar a muchas cosas y ya, digamos, a ciencia cierta que realmente tenía que ser un poco más preciso en qué tipo de roles debía yo apuntar, ¿no? Que eso creo que fue lo que logramos después, ya Sí, cuando empezamos a trabajar juntos, sí. el alinear mejor esa famosa propuesta de valor y bueno, todo lo demás, ¿no? En el proceso, cuéntame, ¿qué crees tú que fue marcando la diferencia? Pues mira, yo te diría, a mí lo que más me gustó de este proceso de trabajar contigo, ¿vale? Es cómo armar todo desde cero, ¿no? Como dices, yo ya tenía un avance en un tema del currículum, de lo que ya había empezado a hacer en LinkedIn, pero como darle una estructura, además que me considero una persona que me gusta trabajar con una estructura, entonces me agradó mucho el ese partir de cero, ir haciendo cosas, quién eres, a qué industria quieres ir. Entonces esa primera base me parece que fue algo que yo no había hecho, como decimos en México, sales al ruedo a aplicar y a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero esa estructura creo que fue la clave, fue la base, y después empezar a trabajar en esos aspectos fundamentales para conectar con la gente que está en las empresas en las que quieres trabajar y cómo también confeccionar la comunicación, porque al final yo estudio comunicación, entonces también la comunicación es algo que me interesa mucho y mucho, yo diría, del programa está basado también en la comunicación efectiva de distintas formas, desde un mensaje, desde una llamada o un encuentro en persona, ¿no? Entonces, yo te diría esa parte, o sea, creo que es el tema de la estructura, Mm. el tema de darle un sentido y después empezar a utilizar todas estas herramientas que tú ya trabajas en la base para empezar a hacer acercamientos, ¿no? Pero ahora cuéntame con qué te encontraste al momento de sacar como todo eso ya a la luz en conversaciones, en encuentros quizás de tu sector. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, fue difícil. La verdad es que sí, definitivamente fue difícil. Creo que es como un músculo que tú tienes que ir ejercitando para que sea fuerte, ¿no? Entonces, al principio no sabía cómo, y lo platicaba muchas veces en las llamadas, ¿no? Oye, pues mandé un mensaje, no me contestan, ¿qué tengo que hacer? Y después como que le vas agarrando la manera y hay una forma de comunicarte con gente reclutadora, hay una manera de comunicarte con la gente con la que quieres trabajar o la que tiene por ahí un puesto vacante. Mm. Entonces me encontré con mucha complejidad y te digo, creo que fue un proceso. Creo que también parte obviamente del programa, pero también del proceso de quedarte sin trabajo es mucha paciencia. Yo creo que ese es el valor fundamental. Y en esa paciencia viene esto, o sea, el tener que trabajarlo y ir de a poco hasta que logres una respuesta y digas, ok, mira, mi mensaje tuvo más sentido y eso me está permitiendo quizá abrir una puerta, ¿no?
Y yo creo que también la otra parte es que esto es un proceso a largo plazo. Creo que no, uno no puede pensarlo como que es una solución mágica que el otro día ya va a ser, ¿no? Sino que por ahí muchas de esas primeras conversaciones quizá no llegué al último lugar donde yo quería, pero ya me generó una apertura de comunicación, de relacionamiento, que quizá en un futuro, sea en el trabajo en el que estoy y de alguna manera este tipo de partnerships que luego ayudan, te puede funcionar o en pues otros momentos, en otros años que también requiera de ese tipo de networking, ¿no? Entonces, creo que también hay un valor a largo plazo que todos debemos considerar, que te permite empezar a abrir estas puertas. Sí, sí, yo también rescato que hay una particularidad en tu caso, Víctor, que durante el proceso también tú en un momento me planteaste la inquietud de volver a reactivar tu empresa de marketing. Cuéntame Sí. cómo fue eso y qué también resultados positivos viste en este mismo proceso de búsqueda de trabajo. Sí, totalmente. Yo ya tenía una pequeña, llamemos agencia, hace unos años. Cuando yo entro a trabajar de manera ya formal, fuerte, en mi último trabajo, pues lo dejo de lado. Y en este tiempo también eso fue parte de lo que conversamos, digamos, resurgí la agencia, la rehice y está ahí. Y te digo, justo, ¿no? Hablando de este tema de las cosas que son a largo plazo, al final es para ti, es algo tuyo y es algo que quizá en este tiempo donde vuelva a trabajar no voy a poder dedicarle el 100% de la energía que yo quisiera, pero es al final algo que te va a quedar ahí y que de alguna manera pues yo voy a poder ir posicionando, quizá de otra forma, pero sí, no, yo creo que hay un gran valor en tener algo que es tuyo y definitivamente fue parte del proceso, incluso eh, conforme yo iba avanzando en procesos y demás, también me daba ideas, o sea, todo se retroalimentaba entre sí, tanto el tema como formal, laboral, como lo de mi agencia. Entonces, sí, fue una parte importante del proceso totalmente. Sí, inclusive en algunas ocasiones hasta te abrió puertas que creíamos que iban a transformarse en un futuro en alguna propuesta de trabajo, pero también dentro Claro. de la misma industria hotelera, ¿cierto? Sí, totalmente. Para mí creo que también de los grandes aprendizajes que he tenido contigo, ¿vale? Con el programa, es lo valioso que es el networking. Yo tenía mi cuenta de LinkedIn, si te soy muy honesto, de cuando trabajaba, muy abandonada. Entonces lo posteaba, ya sabes, porque justo como te decía, ¿no? Yo hacía mucho reclutamiento, entonces la activaba cuando había alguna búsqueda y me servía, la verdad es que era bastante útil, pero este tema volviendo, ¿no? A largo plazo, las bases, al final una red como LinkedIn es una red que tienes que seguir nutriendo, que cuando menos lo esperes, mira, ya tenía un contacto sobre esta necesidad que tengo y lo puedes reactivar y al final no sé, aprendí mucho en este tiempo. También llegué a trabajar con algunas personas, temas, por ejemplo, eventos. Al principio fui a varios eventos de networking, otros eventos que incluso ya estaba yo, digamos, preagendado. Y Sí. este tema de que al final en el otro hay alguien que te pueda ayudar, ¿no? Eso fue algo que también me aprendí mucho en este periodo y que me quedo también con eso. No nada más, digamos, de lo que yo requería en este tiempo, sino para otros que también a futuro puedan acudir a mí y yo también les puedo ayudar, ¿no? O sea, creo que al Mm. final todo es un círculo. Entonces, si tú me ayudaste a mí, pues seguramente en el futuro yo también te voy a poder ayudar cuando tú lo requieras. Entonces, fortalecer estos vínculos y este networking, y sí, obviamente la base es profesional, pero también en esa fortaleza social que uno necesita, ¿no? Sí, sí, y había mucho potencial, ¿te acuerdas que yo te decía? Hay mucho potencial en lo que haces y mostrarlo a veces no nos gusta, es un poco incómodo, Sí. pero en este caso teníamos un objetivo también y parte de crear esa confianza en alguien que no te conoce o que no te ha visto es mostrar lo que haces, pero de una manera que a ti también sea cómodo. Me acuerdo que en un principio te habían invitado para participar de jurado en un concurso y yo te decía, esta es una muy buena oportunidad. Sí, sí, totalmente. Fue una buena experiencia verla desde este otro punto, porque yo cuando tenía trabajo y a la par iba a este evento, ¿no? Ahora me tocó ir, y lo platicaba mucho desde el inicio, ¿no? Oye, pero me voy a presentar, ¿qué digo? O sea, digo Sí, que, ¿hacia qué empresa me vinculo? A veces yo creo que también uno, cuando está en un trabajo, como que tu identidad se vuelve ese rol o esa posición que tú tienes esa en esa empresa. empresa, pero bueno, quizá hay algo más, ¿no? Y quizá ahora cuando me presente, aunque ya tenga un trabajo, pues lo voy a hacer de una manera donde yo también exprese lo que soy yo, ¿no? Sí, obviamente el rol me marca mucho, marca lo que yo estoy haciendo, pero yo también, qué es lo que yo busco, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Y fue complejo, no dejas de ser complejo. A mí, de repente me cuestan romper ese hielo, ¿no? Ese primer contacto.
pero creo que también lo trabajamos mucho, lo platicamos de qué forma yo podía hacer esos acercamientos. Y sí, o sea, hice varios vínculos como te decía, ¿no? Y este tema de a largo plazo, o sea, seguramente en un futuro, de hecho, posiblemente haya un evento de esto para finales de este año, y eso me va a permitir reactivar todos estos círculos, ¿no? Digamos, conexiones que son importantes para mí, para mi carrera y para todo, ¿no? Exacto, sí, no, súper bueno esto que hayas incluido dentro también de tus hábitos el hacer networking, Víctor. Y ahora en la parte de la entrevista, la práctica, cuéntanos un poco de eso que aprendiste, si hubo también algún proceso en el que tuviste que realizar alguna entrevista en otro idioma. Sí, no, totalmente. Yo creo que, a ver, yo, si te soy muy honesto, estaba muy confiado porque yo estaba como te digo, al final uno al hacer reclutamiento, pues dices, bueno, ya me la sé. Yo hice muchas entrevistas, entonces yo puedo entender cómo uno, como, digamos, alguien que está aplicando un trabajo, qué cosas tiene que decir y demás. Pero las primeras entrevistas me costó mucho, desde un tema del nervio, la ansiedad, porque al final también, pues uno está buscando trabajo, está en una posición incómoda. Yo creo que eso también inconscientemente pesa. Sí. Entonces, trabajamos mucho en ese aspecto. Digo, como parte del programa había muchos tips, muchas cosas en torno a las entrevistas. Después platiqué con parte de tu equipo, hicimos ahí incluso un roleplay que me ayudó un montón, de verdad, porque si bien yo me considero una persona que, digamos, el inglés lo maneja bien, parte de mi trabajo anterior era mucho conversión en inglés, a nivel de entrevista es muy distinto, ¿no? Y además de la parte, digamos, conversacional del inglés, también este roleplay me ayudó a entender qué cosas decir, qué cosas no decir. A veces yo digo mucho, ¿no? A veces algo que me capté y que de hecho me captaron fue el que quizá yo estaba diciendo o dando demasiada información sin que me la estuvieran pidiendo. Fue Ah, un muy buen insight, ese primer, te digo, ese roleplay. Y sí, me ayudó a reconstruir mi discurso. Digamos, ya lo tenía, ¿no? Porque parte del programa es eso, cómo tú vas construyendo tu narrativa, pero bueno, ahora practícala. Entonces, a partir de ese roleplay igual hice mucha práctica. Al principio yo usaba mucho inteligencia artificial para hacer como estas roleplays, pero la verdad es que siento que me sobresaturaba, y como dices, ¿no? En otros idiomas, para otro tipo de industria. Entonces, sí, definitivamente muy valioso todo lo que aprendí en esa parte. qué bien. Qué bien, sí, bueno, ahí María Jesús te estuvo acompañando en esa parte y ella se Sí. maneja en eso. Genial. Víctor, y ahora en cuanto al rol en el cual ya firmaste tu carta oferta, cuéntanos de eso. Fíjate que en el último, llamémosle sprint de la búsqueda laboral, ¿no? Estaba en 4 procesos. De hecho, esta vacante o este rol al que yo voy a entrar no fue publicado de manera pública. A mí me ¿Verdad? contactó directamente una headhunter por una recomendación interna. Entonces, no deja de pesar muy fuerte, no sé qué porcentaje, quizá no me atrevería a dar un porcentaje, pero un porcentaje muy alto tiene que ver con un tema de recomendaciones y de tener esos vínculos como súper abiertos, súper bien fuertes con la gente que quieres, de las industrias a las que quieres y de los negocios, empresas a las que tú quieres ir, ¿no? Bueno, eso la verdad es que es un rol muy interesante, es igual en la industria hotelera, que definitivamente, digo, el tiempo que yo estuve antes me ancló a la hotelería. Además, yo siento que incluso en las entrevistas seguramente se ha de notar esa, digamos, gusto o ya pasión que tengo por la industria, que Sí, quizás, no sé, en otros no se nota y por eso pues ya estoy mucho en esta industria. Es un rol regional también, pero es un rol para ver otros mercados muy diferentes. Entonces, creo que va a ser esa parte un reto. Eh, pero, pero nada, o sea, yo siento que soy, no diría, o sea, que di un cambio radical en quién soy, por supuesto que no, pero sí tengo otras herramientas que va a ser muy interesante también aplicarlas, y sobre todo esto que trabajamos del networking, porque al final en el trabajo también hay mucho networking, ¿no? sí, Y te tiene que hacer y tienes que hacer un esfuerzo por hacer esas conexiones estratégicas para que también a ti te ayude en tu puesto y en ahora la carrera que tú vas a tener en esta otra empresa, ¿no? Entonces, la verdad, muy animado, también muy animado de que, digamos, como decíamos al inicio, yo parto del marketing digital y ahora va a ser una experiencia, digamos, muchísimo más amplia en la parte de marketing. Entonces, yo creo que eso también va a ser muy interesante. Eh, por supuesto que va a ser retador, pero pues bueno, ya digamos, tuve este tiempo de break, ahora toca volver al día a día del trabajo y de todo lo que se necesita. Y muy contento, la verdad es que sí estoy muy contento por empezar. Tuve, lo platicamos al inicio, unas semanitas para relajar mi mente y bueno, ahora ya que empiece, pues como decimos en México, a darle. qué bien. Sí, Víctor, yo destaco también que no paramos nunca de trabajar.
no te diste vacaciones en esto de buscar esa oportunidad. Y también harta práctica de tu parte, harto investigación, harto también hacer redes, activar también tu red que estaba por ahí media dormida y lo hicimos de la manera más profesional y estratégica posible, que no era ir a pedir favores, sino que empezar a generar valor, empezar a generar conexiones de a poco y así fueron resultando las cosas. Así que muchas felicidades para ti en este nuevo proceso, seguro que lo vas a hacer increíble y se llevan también un excelente profesional a su equipo. Sí, muchas gracias, Vale. Y muchas gracias por todo el acompañamiento. Definitivamente, ya sabes, esperaba esas sesiones, nuestras sesiones de los jueves, para platicar, para ver cómo iban las cosas. Y es como una avalancha de emociones que seguramente tú ves desde tu lado, ¿no? De quien de repente una semana está muy bien y otra semana está como más apagado, porque te Sí, dicen que no en un proceso, lo que sea. Entonces, de verdad, valoro mucho tu acompañamiento, tu dedicación, ¿no? Para ver que esto saliera adelante. Y pues sí, como dices, muy contento. Hay que darle vuelta a la página y pues darle a lo que sigue.